En este ejemplo vamos a ver cómo se pasan números a un determinado zn. Antes de hacerlo, recordar qué quiere decir pasar números a zn. Zn son los primeros, en este caso z5, son los primeros 5 números enteros. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces la idea es que vamos a tener que sustituir cada uno de estos números por un número 0, 1, 2, 3 y 4. En cuanto a cómo se hace, recordar que hay que distinguir entre si el número es positivo o negativo. Vamos a empezar por los positivos. Si un número es positivo, pasar el número al z correspondiente, en este caso a z5, consiste en coger el número, dividirlo por el número que tenemos aquí, en este caso por 5, y quedarnos con el resto. Es bastante sencillo, excepto las divisiones que haya que hacer. Vamos a ir dividiendo, por tanto, los positivos solamente hay que dividirlo entre 5. Entonces, 23 si divido entre 5, pues me sale a 4. 23 será 4 por 5 más 3. Me ha salido resto 3. Por tanto, lo que me está diciendo es que el 23 lo tengo que escribir como 3 en el Z5 correspondiente. Vamos a repetir la misma historia con el 37. 37, que es el segundo número que me dan, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 5. 37 entre 5 a 7, 7 por 5, 35 y resto 2. Pues lo que tengo que hacer, lo que me están diciendo es que el 37 lo tengo que escribir como 2 en Z5. Este procedimiento funciona para cualquier número positivo. He dejado para el final el 3 porque es el caso más tonto y que por tanto pues parece que a veces cuesta un poco de trabajo hacerlo. Acordaros que lo único que hay que hacer es sustituir cualquier número por 1, 2, 0, por 0, 1, 2, 3, 4. Si el número ya es uno de ellos, como es el caso del 3, pues el 3 se deja como está. Ya está en Z5 y por tanto no hay que hacer nada con él. Resumiendo, para los números positivos, lo único que hay que hacer es sustituir el número por el resto de dividir el número entre 5. ¿Qué se hace con números que no sean positivos, sino negativos, como los que tenemos aquí? Menos 4, menos 11, menos 32. Vamos a empezar con el menos 4. Son números que, excepto el signo, ya estarían en Z5. En el caso, recordar que Z5 es 0, 1, 2, 3, 4, entonces el 4, excepto el signo, ya estaría en Z5. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer con este tipo de números? Si tengo el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3 o el menos 4, pues lo único que hace falta es sumarle 5. Entonces, mi número, que es el menos 4, lo que voy a hacer es ponerlo que en Z5 esto es lo mismo que menos 4 más 5, que por tanto es 1. Es decir, si yo tengo números negativos, pero que excepto el signo ya están en el z correspondiente, lo único que tengo que hacer es sumarle el numerito este de aquí. Finalmente, ¿qué pasa con números como el menos 11 o el menos 32? Lo que hay que hacer es una técnica semejante a esta de aquí, una mezcla de las dos. En primer lugar, yo cojo el menos 11 y me doy cuenta de que el número, el 11 no está ni salvo signo tampoco en Z5. Entonces lo primero que hago es coger el 11 y sustituirlo por el número que debería de tener en Z5. Es decir, divido entre 5, me sale que 11 es 2 más 5, 2 por 5 más 1, este es el resto, y por lo tanto lo que sale es que en Z5 el 11 y el 1 son lo mismo. Entonces, el 11 sería lo mismo que el 1, cambiando el signo, el menos 11 sería lo mismo que el menos 1. Sigue siendo negativo, pero ya es un número que sí que, salvo el signo, estaría en Z5, y por tanto a este lo que hago es sumarle 5. Vamos a hacer lo mismo con el menos 32. Yo tengo el menos 32 que tiene dos problemas. Por un lado, el signo. Y el segundo problema es que el número no es ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Primero soluciono el problema esto de que el número es demasiado grande. Cojo el 32, lo divido entre 5. 32 es 6 por 5, 30. Resto 2. Vamos a separar esto un poquito. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el 32 sería lo mismo que el 2 en Z5. Por lo tanto, cambiando el signo, el menos 32 sería lo mismo que el menos 2. Ya tengo el problema, sigo teniendo el problema del signo, pero ya el número, digamos que sí que está entre 0 y 4. Pues como tengo el problema del signo, lo que hago es sumarle el 5 este de aquí. Entonces esto será lo mismo que menos 2 más 5, que es 3, por supuesto, en
Z5. Resumiendo, si el número es positivo, se divide entre el n correspondiente, el 5 en este caso, y se sustituye por el resto. Si el número es negativo, pero excepto el signo sí que estaba ya en el z correspondiente, como pasa con el menos 4, que en Z5 está el 0, 1, 2, 3, 4, entonces el único problema es el signo, y el problema del signo se soluciona sumándole 5, el número que tengamos aquí. Si el número es negativo y tiene los dos problemas a la vez, quiere decir, tiene un problema por un lado de signo, y por otro lado tiene un problema de que el número es demasiado grande, se hacen dos pasos. En primer lugar, el número se divide entre 5, se calcula el resto y se sustituye el número por el resto. El 11 se sustituye por 1. Se les cambia el signo a los dos. Y como ahora ya tenemos un problema del anterior, de que el único problema es el signo, se le suma el n correspondiente, en este caso 5, y el resultado es lo que nos interesa. Hemos visto cómo se pasan números positivos a Z5, números negativos pequeños a Z5 y números negativos grandes a Z5. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se pasan números a un Zn, en este caso a Z11. Recordemos que hay que distinguir esencialmente tres casos: números positivos, números negativos pequeños, en el sentido de que sean números que excepto el signo ya estén en el Z correspondiente, y números negativos grandes. Recordar primero lo que quiere decir Z11. Z11 quiere decir solamente los 11 primeros números enteros, del 0 al 10. Y pasarlo a Z11 significa sustituir cada uno de estos números por un número que esté entre 0 y 10. Entonces vamos a ver cómo se hace, empezando por el caso 1, que es números positivos grandes, como pasa con el 23 y el 37. Para esto la idea es muy simple. La idea es coger el 23 y dividirlo entre el número que me da el Zn, entre el 11. Entonces, si dividimos, es bastante fácil: 23 entre 11, a 2, 2 por 11, 22, y resto 1. Pues este es el número que nosotros tenemos que coger. Está diciendo es que 23 es lo mismo que 1 en Z11. Exactamente el mismo caso del 37. Como es grande, no está todavía entre 0 y 10, pues lo que hacemos es dividir entre 11. En este caso sale a 3, 3 por 11, 33, resto 4. Y este es el que hay que coger. Por tanto, 37 es lo mismo que 4 en Z11. Por supuesto, hay un caso que no hace falta hacer nada, y es este último de aquí, el 3, si el número ya está en Z11, es decir, si ya es un número que está entre 0 y 10, no hace falta tocarlo. Vamos ahora al caso de los negativos. Vamos a empezar con negativos pequeños. Para mí pequeño quiere decir que excepto el signo, excepto esto de aquí, el número ya estaría entre 0 y 10, como es el caso del menos 4. Entonces esto es bastante simple. Si se da esa condición, lo único que hace falta es sumarle el número correspondiente, en este caso el 11. Menos 4 más 11 es 7, y lo que me está diciendo es que el menos 4 es exactamente lo mismo que el 7 en Z11. Normalmente, como pasa aquí en estos dos de aquí, los problemas son dobles. Por un lado está el problema del signo, y otro el problema de que el número es demasiado grande, como es que se hace con el menos 11 y con el, y con el menos 32. Con el menos 11, por un lado se coge el número, que es 11, es demasiado grande, entonces, es decir, no está entre 0 y 10, entonces lo que hacemos es dividirlo entre 11, entonces 1 por 11, más 0. Pues lo que hay que hacer es quedarse con el resto. Estamos diciendo, por tanto, que el 11 es lo mismo que el 0, y por lo tanto, cambiando el signo, pues que el menos 11 también es lo mismo que el 0, por supuesto, como siempre, en Z11. Vamos a hacer lo mismo con el menos 32. Cogemos primero el número, olvidándonos del signo. Como no está entre 0 y 10, lo que hacemos es dividir entre 11. 32 entre 11 será a 2. 2 por 11, 22, y resto 10. Pues lo que estamos diciendo es que el 32 es lo mismo que el 10 en Z11, por supuesto. Pero nosotros no teníamos el 32, sino el menos 32, pues le cambiamos el signo a los dos. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que nuestro signo está mal, pero el número ya sí está entre 0 y 10. Por tanto,
lo que tenemos que hacer es considerar que eso es lo mismo que sumar 11, que da 1 en Z11. Y efectivamente, pues cada número de los que nos han dado lo hemos ido sustituyendo por 1, 4, 7, 0 o 1 otra vez, por números que estaban entre 0 y 10, y eso es precisamente la idea de pasar a Z11. Un resumen corto es, si los números son positivos, dividir entre el número que da el Zn correspondiente y quedarse con el resto. Si el número es negativo pero pequeño, en el sentido de que salvo el signo, el número ya está en Zn, en el n correspondiente, solo hay que sumarle este número. Y si el número es, por un lado, grande y por otro lado negativo, se hacen dos pasos. Primero se coge el número, se sustituye por su resto, se cambia el signo, y si hace falta, pues se le suma el número correspondiente, y aquí lo mismo, se coge el número, excepto el signo, se sustituye por el resto, en este caso 10, se cambia el signo, porque teníamos el número cambio de signo, y si hace falta, pues se suma el n correspondiente.